Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te voy a desarrollar un poquito lo que es la consigna. Cuando pienso un poco en lo que es la importancia de la psicología como espacio curricular dentro de lo que es la formación docente, pienso primero en el concepto de psicología, pienso en la ciencia que se encarga del estudio de los aspectos biológicos, sociales, culturales, del comportamiento humano, tanto a nivel individual como social, y así también como el funcionamiento y desarrollo de la mente humana. También creo que hay tener un punto a tener en cuenta son los aportes que hace la psicología dentro del campo de la educación. En primer lugar, porque si lo relacionamos con la docencia surge lo que surge lo que es el sujeto pedagógico, que considera al docente como un agente activo e irreemplazable, que está encargado de la producción de conocimientos y que lo lleva a cabo mediante los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ahora, si pensamos un poco en la enseñanza como aquella práctica social de transmisión cultural que se da con el otro, es decir, cuando un sujeto transforma o construye en relación con el otro, esto lo que hace es dar lugar a lo que es la subjetividad, lo cual nos permite pensar al sujeto desde la multicausalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber que cada sujeto viene con un contexto sociocultural determinado. Por eso es importante conocer los diferentes ordenadores sociales, genéticos y ambientales, que es lo que van a determinar la historia individual, permitiéndonos conocer al individuo y así conocer su subjetividad. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que está en Villanocito, que por ahí no tiene las necesidades básicas, que va a la escuela para comer, que pasa hambre. No es lo mismo que un niño de clase alta, que viven en Bosque Alto y que su papá lo manda, o sus padres lo mandan a, no sé, a la escuela de la ciudad o la escuela del solar. No es lo mismo, no tienen las mismas necesidades y no vienen con el mismo contexto. Volviendo un poco a pensar en la consigna que nos diste y poniéndome a pensar también en lo que es la importancia de la psicología dentro del campo de la educación, considero que es fundamental en nuestra formación docente y en nuestro trabajo futuro con los alumnos. Porque creo que cabe destacar que el docente no debe desconocer el desarrollo psíquico del niño, ni tampoco debe desconocer cuál es su función de acuerdo a las teorías psicológicas. Pensar que el rol del docente es el de andamiaje, en realidad ser el instructor, ser el que lleva a cabo esa, en realidad como el facilitador, no el que lleva a cabo, es como el facilitador de aprendizajes. El docente debe ser quien propone la materia, la enseña y hace que el niño la aprenda, el alumno la aprenda. Esto obviamente hará que nosotros nos volvamos observables dentro del aula. Con esto tenemos que lograr tener esa esencia de poder comprender y entender a cada alumno. Es decir, entender el comportamiento, cómo se relacionan con los demás, cómo es la relación entre los diferentes integrantes del grupo. Esto lo que hace es poder entender el comportamiento y todo ese entorno que los rodea y así poder ver qué factores lo proporcionan a ese comportamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por esto la psicología lo que hace es importante porque nos brinda a nosotros como docentes o como futuros docentes, nos brinda las herramientas para que nosotros podamos implementar las diferentes estrategias en función al proceso de aprendizaje del alumno, teniendo en cuenta su contexto familiar, su psiquis y su interrelación con el medio. Ahora, si pensamos un poco en una situación con un determinado alumno que tiene una determinada conducta, la psicología lo que hace nos permite a nosotros que nosotros podamos percibir o detectar ese comportamiento y así poder ver qué problemas, qué trastornos observables y así poderlos trabajar y poderle brindar esas herramientas al alumno. Desde el punto de vista de la educación, creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, las relaciones que hay entre lo que es el desarrollo y el aprendizaje, dentro de lo que es en relación con la práctica docente. Cabe destacar que por un lado tenemos que pensar en el aprender y en el cómo aprendemos. Y acá entra en juego lo que son los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estilos de aprendizaje son los que están empleados dentro del ámbito psicológico y dentro del ámbito educativo como las diferentes formas que tienen los sujetos para aprender.
Es decir, que nosotros como docentes debemos conocer que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Por eso tenemos que encontrar las estrategias o las herramientas para lograr la efectividad del alumno. También tenemos que tener en cuenta que durante esa trayectoria de aprendizaje, el alumno va a crear su propia matriz de aprendizaje, es decir, su propio proceso interno donde va a organizar y significar su experiencia y su conocimiento. En segundo lugar, creo que es importante tener en cuenta los estudios los estudios realizados a través de las diferentes teorías, como el conductismo, el cognitismo y el constructivismo, los cuales creo que hay que considerarlos como aportes fundamentales para nuestro desarrollo como docentes, porque esos aportes a nosotros nos va a servir o nos va a permitir entender mejor todos esos factores que proporcionan determinado comportamiento. Por eso creo, para finalizar, que la psicología creo que la psicología como espacio curricular es sumamente importante. Por un lado, porque todo lo anterior que ya había dicho, creo que son fundamentos importantes para nuestro trabajo, porque si esos principios que nosotros nos fueron enseñando después no los aplicamos bien, no sirven de nada. Porque esto no sirve solamente, porque cuando yo hablé de observar, entender y poder comprender al alumno, me referí no solamente a lo visual, sino también a algo un poco más sentimental, poder comprender, ser capaz de poder comprender o de conocer una cosa o de tratar de ver las justificaciones de por qué pasa tal cosa. Por eso digo también que es sumamente importante, porque este conocimiento científico-psicológico que nosotros adquirimos nos va a servir para poder entender al alumno, poder entender el aprendizaje, poder implementar esas diferentes estrategias en función a lo que nosotros podemos evaluar. Estas teorías también son fundamentos del diseño curricular, son fundamentos de las situaciones de enseñanza, de las diferentes didácticas, porque son fundamentos de ellas, porque acá no solamente el docente es el que cumple la función de andamiaje, de facilitador, y no solamente es una educación conductista. Bueno, creo que ahí creo que un poco lo expliqué. Espero que me hayas entendido y bueno, nada, buen fin de semana y nos vemos el martes.